Jano? Ya. La clase pasada se trató de qué son los credos y confesiones, ¿se acuerdan? Y por qué debemos usarlos. Vamos a seguir tratando ese tema, pero vamos a detenernos un poco en algo más específico. Bueno, y no un poco, en realidad harto nos vamos a detener. Pero vamos a tener que ir harto más atrás, que es al fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces vamos a estar hablando de esto, y para esta clase y las que siguen a continuación me he basado en este libro, que es muy bueno, de José Grau, que se llama El Fundamento Apostólico. Se lo recomiendo. En realidad esta copia es personal e intransferible, porque hay muy pocas. No sé si lo están vendiendo acá, parece que hay que mandar a... Está en PDF, así que no necesitan mi copia. Ya, hermano, vamos a empezar con esta clase del fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, primero tenemos que entender que este momento es clave. ¿Cuál es este momento? El momento en que los apóstoles son llamados. Entonces dice, en aquellos días, él, es decir, ¿quién? Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, entonces acá tenemos este momento que es clave en lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué es clave? Porque los apóstoles tienen un rol único, que es de ser portadores autorizados de la revelación. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Ellos no fueron solo recipientes, no solo recibieron revelación, sino que ellos son portadores autorizados de la revelación. Lo que ellos enseñaban, lo que ellos predicaban, era de acuerdo a lo que Dios les había revelado. Entonces eran instrumentos del mensaje de Cristo. Cristo predica, se puede decir, a través de ellos. Después vamos a ver por qué. Y la iglesia se sobreedifica en ellos. Por eso son fundamentos. Habla Efesios 2:20, ¿cierto? Son fundamentos. Entonces la iglesia se sobreedifica sobre ese fundamento. Y esto también es importante porque hubo muchos testigos. ¿Se acuerdan cuántos dice la palabra que vieron cuando Jesús ascendió? 500 decía. Eran hartos. Pero solo ellos eran los portadores autorizados de la revelación. Fueron designados por Dios oficialmente. Jesús los designó oficialmente para esto y los equipó también de forma sobrenatural, como a ningún otro. Como ninguno de esos otros testigos que lo vieron ascender. Solo ellos fueron designados oficialmente como testigos y fueron equipados sobrenaturalmente para llevar la revelación. Entonces, el término apóstol tiene la idea de ser enviado como mensajero. ¿Ya? Entonces, tiene un sentido general que es aplicable a todo cristiano. Vamos a ver, por ejemplo, este pasaje que tiene este sentido general. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. Y gloria de Cristo. Mensajeros ahí es la palabra apóstolos. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido general que se aplicaría a todo creyente, pero tiene un sentido específico en que se refiere solo a los 12 escogidos por Dios para ser fundamento de la iglesia. Entonces, el ser apóstol de Jesucristo es una estructura, o sea, es un término que se deriva del sistema jurídico hebreo. Y acá, de verdad, no fue algo que yo estoy inventando, hermanos. Es así, porque ¿a qué se va a parecer en nuestro día? Porque también existe algo así, al mandatario, o sea, a la persona que yo le doy un poder. Por ejemplo, yo tengo que firmar algo, o tengo que hacer un trámite, pero yo estoy en, no sé, Brasil. Entonces yo conozco a mi hermano Alejandro acá, y yo le digo, hermano Alejandro, yo le voy a dar un poder, para que usted actúe en mi nombre. Entonces Alejandro va a hacer todo con ese poder, con ese papelito firmado por mí, ¿cierto? Y que le doy, en que le confiero a él la autoridad para hacer lo que tiene que hacer. Él va a actuar a nombre mío. Y el trámite no va a parecer como que
hizo a nombre de Alejandro, sino que a nombre mío. Ya, o sea, yo soy el que actuó realmente a través de él. Entonces, esa es la idea que está detrás de apóstol, ¿ya? El arameo shelija, ese es el término que se ocupa que Jesús los designó a ellos. Una persona representa cabal, completa y perfectamente a otra que la ha enviado. Es lo que estamos hablando. O sea, en ese caso Alejandro me representaría a mí, ¿ya? Y actúa a mi nombre. Entonces, la autoridad que tendría Alejandro, en ese caso, sería en el marco de lo que yo le confiera. Si él se excede de eso, y por ejemplo empieza a comprar casa a mi nombre, empieza a comprar auto, yo nunca lo autoricé, eso en realidad está fuera de su poder que yo le di. Y entonces él no está actuando ahí a nombre mío, sino que ya se está obligando él, ¿ya? Pero entonces, ¿cuándo tienen autoridad? Cuando se enmarcan en el poder que le ha sido conferido. Eso es lo que tenían los apóstoles. No era una autoridad para hacer lo que quisieran, sino que actuar a nombre de quien les había encomendado una misión, ¿ya? Entonces solo puede actuar dentro de esa esfera de facultades que le fue conferida. Veamos lo que dice Juan 13:20. Dice, fíjense, ¿quién está hablando acá? Jesús. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ya, entonces, aquí se ve, clarito, ¿no? Jesús les está dando a ellos el poder. O sea, como un mandato, en un sentido legal. ¿Cierto? Actúen a nombre mío. Y el que lo reciba a ustedes, me va a recibir a mí. El que lo rechace, por supuesto, también me rechaza a mí. Bien, entonces, es como la persona misma, ¿cierto? Actuando. Ahora, la relación del oficio de los apóstoles con Cristo. Hay una relación primaria, una función primaria que es testificar de Él, especialmente de su resurrección. Veamos esto. Eso era una función de los apóstoles, de su oficio. Fíjense, Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso es cuando tenían que elegir al reemplazante de Judas. Dice que tenía que ser testigo de su resurrección. Después Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15, acá está hablando Pedro, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Son entonces testigos autorizados. Tienen una palabra que es oficial. ¿Ya? El mandato además que reciben de Cristo es como el que Él recibió del Padre. Fíjense en esto. Jesucristo es el apóstol del Padre, ¿cierto? En este sentido. Dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Se fijan? Es un asunto de autoridad todo esto. La autoridad conferida por el mismo Dios. Ahora, relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio junto con ellos. Fíjese lo que dice la palabra. Si el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. O sea, el Espíritu Santo da testimonio junto con los apóstoles. Aquí le está hablando a ellos. También les iba a recordar las palabras de Jesús. ¿Qué dice? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se fijan? Eso no es solo a todo el mundo, sino que es a los apóstoles, a aquellos designados por el Señor. También los guiaría a toda verdad y les mostraría su gloria. Todo esto está en el Evangelio de Juan. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se fijan cómo va cuadrando todo?
O sea, el Señor les está dando una autoridad y además los está equipando. ¿Quién los iba a equipar a ellos? ¿Quién les iba a dar todas las capacidades para hacer esto? El Espíritu Santo. Entonces, el testimonio que ellos debían dar, este testimonio oficial, no fue entregado a lo que ellos pudieran recordar o a sus impresiones personales, sino que la dirección del Espíritu Santo es la que los guía y en la que da testimonio junto con ellos. ¿Se entiende? O sea, si ellos hubieran quedado simplemente dependiendo de sus recuerdos o de sus impresiones, tendríamos una Biblia totalmente discordante, ¿cierto? Y llena de apreciaciones personales. Pero es el Espíritu Santo el que da testimonio juntamente con ellos. Entonces, por eso mismo, porque no se basan en sus recuerdos y en sus impresiones, sino en el Espíritu Santo, los apóstoles son la norma de doctrina y práctica en la iglesia del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice este texto. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la iglesia también, por esto mismo, se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese texto ya lo conocemos, pero lo vamos a leer. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso ellos son el fundamento, porque son designados por Dios como los portadores autorizados de la revelación. Y sus nombres están grabados sobre el fundamento del muro de la ciudad santa. Aquí estamos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Revisamos esto en algún momento. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice: entonces, la doctrina apostólica, hay que aclarar una cosa, que es la norma de doctrina y práctica, que es el fundamento de la iglesia, que también tiene que ver con esto que sea el fundamento del muro, es el testimonio común de todos los apóstoles. Ya no es, por ejemplo, solo lo que diga Pablo, no es solo lo que decía Pedro, sino que es el testimonio de todos los 12, ya en conjunto. Esa es la doctrina apostólica, ¿ya? Ahí sí. También acá tenemos otro asunto que nos queda más claro viéndolo de esta forma. Porque la predicación y la enseñanza de los apóstoles estuvo ligada a dones espectaculares, ¿cierto? A dones extraordinarios que se han llamado, como sanidad, exorcismo, lenguas y profecía. Entonces eran frecuentes en la era apostólica y estaban ligados a una especial administración, un especial derramamiento del Espíritu. Fijémonos que esto no es solo común a lo que ocurrió con los apóstoles. Cuando el Señor entregó la ley en Sinaí, también ocurrieron cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan? Y también murió, por ejemplo, Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Ahora, eso no ocurrió nunca más. O sea, después vemos todo el pecado de Israel una y otra vez y no se morían así. Pero en ese momento Dios quería decir: estoy hablando en serio, ¿cierto? Esto pasa, esto merece el que desobedezca la ley, ¿cierto? Entonces acá también, cuando los apóstoles estaban ejerciendo su ministerio, el Señor les dijo: ellos están hablando oficialmente. Ellos son mis testigos designados. Entonces yo voy a acompañar su ministerio con esto, con estos dones extraordinarios, con estas manifestaciones extraordinarias, que ya no se dan en la iglesia del siglo II. Ya, sus autores hablan de que los dones son algo pasado. O sea, si uno lee autores del siglo II, ya no hablan de esto como algo presente, sino que como algo de lo que oyeron, o de lo que alguna vez se tuvo testimonio. Entonces, en la época apostólica, las señales solo se daban donde los apóstoles habían obrado. O sea, acompañaban el ministerio de ellos. Iban certificando, si uno pudiera decir. Eran como la firma del Señor. Ellos tienen poder para actuar en mi nombre. Incluso donde hubo fe genuina previa, o sea, antes de que los apóstoles llegaran, solo con la presencia de ellos se derramaron los dones. Veamos ejemplo de esto. Esto es un poco largo, así que les pido su atención. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿se fijan? Ya la había recibido. Enviaron allá a Pedro y a Juan,
O sea, ellos fueron como a decir, a ver, vamos a ver qué está pasando acá, vamos a certificar esto. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. En fin, ahí ya se mete en otro tema, ¿cierto? Pero si uno ve, esto no fue la manera en que siempre operó el Espíritu Santo, porque después no dependía de los apóstoles, pero en un comienzo ellos lo entregaban con la imposición de manos. Y uno ve que en Hechos mismos esto va cambiando, pero en un comienzo así se derrama, ¿se entiende? O sea, ellos son entonces los que llevan la revelación. Después, Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se fijan? Nuevamente, o sea, cuando recién llegaba a algún lugar, se certifica que son los apóstoles los que traen la revelación, y en ese caso el Espíritu Santo. Además, el oficio de los apóstoles es distinto al de los ancianos. Ancianos, presbítero, obispo, que es lo mismo, ¿cierto? En nuestra, como entendemos la Biblia, es lo mismo. Porque sabemos que hay otra iglesia donde el obispo es superior, ¿cierto? Pero no creemos que eso sea lo que dice la Biblia, sino que anciano, obispo, presbítero, pastor son términos que apuntan a lo mismo. Ya, entonces, el gobierno de la iglesia era un don distinto del apostolado. Eso para diferenciar. Si uno ve, dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y así, hay dones separados, ¿cierto? Los que administran, si se fijan, es distinto. Y el maestro. Después del concilio de Jerusalén hubo ancianos y apóstoles. Dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos. Después entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Ya? No eran lo mismo. No es lo mismo que ser... ¿Por qué estamos aclarando esto? Porque hay quienes dicen que los ancianos son continuadores de los apóstoles. ¿Ya? Pero hay que separar eso. ¿Ya? Cuando hubo el asunto de del problema de las viudas de los griegos y los judíos, ¿se acuerdan? Hubo que elegir los diáconos. Los 12 no nombraron a los diáconos. O sea, los eligieron los ancianos junto con la congregación. Después no tenían preeminencia en la administración de los sacramentos. Acá Pablo dice en este pasaje que Dios no lo envió a bautizar a Corinto, sino que a predicar el Evangelio. Y entonces otros bautizaban. O sea, ni siquiera ellos eran los que tenían preeminencia en esto. Y su ministerio era itinerante. O sea, vemos que Pablo viajaba, que Pedro también viajaba, que Juan no estuvo en el mismo lugar siempre. En cambio, los ancianos o presbíteros son por naturaleza, están en su iglesia, están arraigados en su iglesia. ¿Ya? Entonces, la identidad que algunos quieren ver entre apóstol y obispo del siglo II no es algo obvio, no es algo en realidad que sea así, porque algunos dicen no, los que continuaron a los apóstoles fueron los obispos. Entonces, en el siglo II no hubo apóstoles, pero sí hubo obispos. Pero vemos que eso no es efectivo, no es lo mismo. Entonces, el testimonio de los apóstoles, por una parte, se basa en que el Espíritu Santo los capacita especialmente. Y además, tiene una experiencia única del Cristo encarnado. No se ve mucho esa parte. ¿Ya? Pero ellos fueron testigos presenciales de Cristo. Ya estuvieron con Él 3 años, lo vieron ascender, lo vieron resucitado. Y además, el Espíritu Santo los capacita especialmente a ellos, y no a otros. ¿Ya? Entonces, el testimonio de los apóstoles es la interpretación auténtica de la persona y la obra de Jesús. Cuando decimos que un documento es auténtico, ¿qué estamos diciendo? O sea, es algo oficial, algo que no vamos a dudar de su veracidad, de su fidelidad, ¿cierto? Entonces,
lo que ellos decían era la interpretación auténtica. No podía llegar otro y decir, oye, yo tengo una distinta de ustedes, me llegó por otro lado. No. Ellos tenían la interpretación auténtica, ¿ya? Oficial, se podría decir, ¿ya? Cuando uno ve que hay biografía oficial, biografía no autorizada. La biografía no autorizada la hace alguien investigando de una persona, ¿cierto? Pero no está autorizada por esa persona. En cambio, la biografía oficial es la que yo escribo yo mismo o yo autorizo al menos. Acá también lo mismo. El Señor tiene un testimonio oficial y ese es el de los apóstoles. Y es la norma entonces determinante para la iglesia en todos los tiempos y en todo lugar. ¿Ya? Esa es la norma, el testimonio de los apóstoles. Entonces el oficio no puede repetirse por un asunto de su propia naturaleza, ¿cierto? O sea, si este oficio se pudiera repetir o ser transmitido, entonces sería como lo que pasa con los mormones y los presidentes de la iglesia, que tienen una doctrina que se va renovando y va cambiando, pero acá no. No hay indicación tampoco de que los apóstoles transmitieran el oficio, que dijeran, ya vamos a dejar a un sucesor. No hay esa indicación. También el testimonio de los apóstoles fue mantenido a través de un registro escrito. Y eso es lo que lo deja permanente. ¿Se entiende? O sea, el testimonio de los apóstoles, ¿dónde quedó? En la Biblia, ¿cierto? En lo que conocemos ahora como Nuevo Testamento. Ya, ese es el testimonio y la interpretación auténtica de la persona y la obra de Jesús. Dice este diccionario bíblico: no ha habido renovación del oficio ni de sus dones especiales. El suyo fue un oficio fundacional y la historia de la iglesia de todos los siglos a partir de entonces es su superestructura, o sea, la construcción que se edifica sobre ese fundamento. ¿Ya? Esa es la iglesia. La iglesia es la construcción. ¿Se acuerdan que Pedro decía que nos acercáramos como piedras vivas, que íbamos siendo edificados? Pablo también habla de que somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. O sea, somos edificados como casa de Dios en el Espíritu. Nosotros somos la casa, pero el fundamento es el testimonio de los apóstoles y los profetas. Entonces, también, como hemos dicho otras veces, el fundamento, ¿cuántas veces se echa? Una. O sea, yo no voy a, una vez que ya hice el techo, no voy a echar de nuevo. O una vez que ya tengo las ventanas, no me voy a preocupar de echar de nuevo el fundamento, porque ya se supone que ya está hecho, ¿cierto? Autoridad. Autoridad de los apóstoles. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ellos tienen, como decíamos, el poder único de representar a Jesús. Ningún otro hermano, por ejemplo, Silas, por más que era un hermano súper destacado, ¿cierto? O Epafras, Bernabé, ellos no podían representar de esta manera, ¿ya? También se les confirió en un sentido singular, o sea, más que a ningún otro, el Evangelio del Reino, porque ellos lo que hablaran, o sea, el Señor los estaba capacitando para hablar inspiradamente. Por eso Pablo decía, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Lo que le haya dicho, ya sea por palabra o por carta. O sea, Pablo, lo que hablara o lo que escribiera, él iba a estar hablando inspiradamente, cuando hablara, por supuesto, del Evangelio. Entonces, los apóstoles son los instrumentos de Cristo para continuar la revelación. Porque él, mientras estuvo acá, él habló, ¿cierto? Él habló la revelación. Pero una vez que él ascendió, ¿quiénes continuaron revelando? ¿Quiénes continuaron con esta obra de revelación? Los apóstoles, pero con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, junto con Cristo son fundamentos de la iglesia. Ahí vemos, ya leímos ese, ¿cierto? Y tienen una autoridad, pero es por delegación. O sea, no es porque ellos fueran extraordinarios, o fueran gente especial, o demasiado dotada, ¿cierto? Sino que recibieron autoridad delegada de Cristo. No tienen autoridad ni mensaje propio. Ellos no hablaban lo que se les ocurría, sino que hablaban lo que Cristo y el Espíritu Santo les daba para que hablasen. Y el marco de lo que ellos tenían que hablar y de su autoridad está dado por Jesucristo. O sea, ellos tenían que estar plenamente sujetos a Él. Fueron llamados por Jesús, no por los hombres. Veamos Gálatas 1:1.
Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre. ¿Se fijan? Él no representa a un hombre. Jesús es hombre, pero es Dios, ¿cierto? También. O sea, no representa simplemente a un hombre, ni por hombre, o sea, ni por autoridades, hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esa es la autoridad. O sea, ¿se fijan cómo empieza él su carta? O sea, cómo se presenta él. Miren, este soy yo, apóstol, no de un hombre, ni por hombre, sino de Jesucristo. O sea, por Jesucristo y por Dios. Esa es su carta de presentación. Y eso podría haberlo dicho cualquier otro apóstol. Y eso, ¿qué consecuencia tiene? Que lo que ellos digan tiene que ser recibido como palabra de Dios. O sea, si el Señor dice: el que lo recibe a usted, me recibe a mí. El que los oye a ustedes, me oye a mí. Entonces lo que ellos hablen tiene que ser recibido como palabra ¿de quién? De Jesús mismo. ¿Cierto? Entonces, tenemos este versículo. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. O sea, eso dice Pablo. La cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esa es la calidad de lo que ellos estaban diciendo. Ahí sí. Bueno, se desconfiguró esta cosa. Ya. Pero en realidad podemos dejarlo ahí, porque ya se nos acabó, nos está acabando el tiempo, pero quería dejar un momento para que pudiéramos conversar. ¿Alguien tiene algún comentario, duda? Los 12 apóstoles, incluido el que reemplazó a Judas, fueron los 12 apóstoles, pero después también Pablo fue apóstol, entonces finalmente eran 3. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque ¿qué pasó con Matías? Porque uno ve que Matías no aparece más, ¿cierto? Pero lo que sea, o sea, si uno lee cómo se hablaba de los apóstoles, uno ve que los 12 se volvió un título. O sea, ellos hablaban de los 12, pero no es que fueran aritméticamente 12, no sé si se entiende. Porque igual Matías recibió esa autoridad, ¿ya? Porque hay otros apóstoles, por ejemplo, si uno piensa en el otro Judas, o en Jacobo, el hermano de Pedro, hermano de Juan. Si uno piensa en ellos, no aparecieron en ninguna parte. O sea, ni siquiera están en Hechos, más allá de la mención de su nombre, y no aparece su ministerio, no aparece donde predicaron. Pero eran apóstoles igual, pues, y tenían todo esto que estamos hablando, ¿ya? Pero en cuanto a la autoridad apostólica, o sea, y al término de los 12, se entendió como los 12 como un título, o sea, como una referencia a un cuerpo de personas, pero que ya no eran los 12, o sea, se les siguió llamando los 12, pero que en este caso se había sumado Pablo. Lo otro que en el caso de Pablo, por ejemplo, cuando Pablo queda ciego, ¿cierto?, en su conversión, ahí el Señor dice claramente que a ese lo ha apartado, entonces es como que se le concede una autoridad apostólica, sin duda, pero obviamente que es diferente el proceso que ocurrió con los otros 12, que Sí. fueron escogidos en un momento que vivieron en el ministerio de Cristo, etc. Y bueno, y Pablo ha llamado al apóstol a los gentiles, en realidad. Así es el título. Sí, y hay que considerar que él, claro, no fue testigo en el sentido de que estuvo con Cristo en su ministerio, pero Cristo se le reveló especialmente en Damasco, o sea, se le reveló glorificado, resucitado, por lo que él también fue testigo de su resurrección, y además le dio revelaciones especiales a él. Entonces él dice que fue al cielo, por ejemplo. Ahora, eso no lo hizo mayor a los otros, fíjense, sino que incluso él, habiendo recibido esas revelaciones y habiendo recibido habiendo tenido ese episodio en Damasco, camino a Damasco, él cuando volvió, ¿a dónde fue? A hablar con los otros apóstoles. Y él recibió también de ellos un testimonio y se confirmó con ellos. ¿Se fijan? Entonces, la autoridad apostólica es del cuerpo de apóstoles.
no solo de uno en particular. Y a pesar de que nosotros tenemos en la Biblia como más relevante unos ministerios que otros, o sea, como más aparecen más, son más notorios, no significa que los otros tuvieran menos autoridad, en este sentido. Es que es importante esto porque ahora está muy de moda el tema de los apóstoles, de que, no sé, pues son pastores, apóstoles, obispos, todo el mundo. Claro. Entonces, es importante conocer el origen, saber qué es un apóstol, cómo le fue a la autoridad, porque algunos pseudo-apóstoles ahora dicen que yo tuve una visión y Dios me entregó el ministerio del apóstol. Entonces la gente dice, wow, ¿cachai? Pero no sabe todo esto, no sabe qué es un apóstol, cómo se le dio la autoridad, que fue confirmado por los más hermanos. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos para estar alerta con eso y poder advertir también a la gente que quizás cree. Sí, y ojo que Pablo, o sea, como decíamos, cuando volvió a Jerusalén, él fue donde estaba Pedro y Juan, que dijo que eran como las columnas de la iglesia de Jerusalén, y dice que ellos le dieron la mano en señal de compañerismo. O sea, él fue donde los otros apóstoles, y los otros apóstoles dijeron, sí, tú eres apóstol también, y tú eres hermano. Entonces le podríamos decir a Maldonado y todos esos chantas, que ¿quién le dio la mano a ellos? O sea, le dio la mano Pedro, Juan, ¿quién le dio la mano? ¿Por qué no? O sea, ¿quién los confirmó como que su testimonio también era autorizado? Perdón, el hermano Víctor se había quedado con una y después Pablo. No, sí, yo tenía un poco que ver con lo que decía que quiero desarrollar todo esto. Por ejemplo, hay ahora líneas apostólicas, por ejemplo, en el sentido de que Pablo dice que él es apóstol a los gentiles, ¿cierto? Y hay algunos que han dicho, por ejemplo, no, el Señor le ha llamado como apóstol a los ricos, como apóstol a las que yo he escuchado ustedes como apóstol a los actores de televisión. En el sector de Hollywood, por ejemplo, hay un tipo que dice que él es el apóstol a los actores de cine, de ese nicho, por decirlo así. Entonces, es una cuestión también extraviada, pero a la vez lo malo es que el mundo lo acepta. Y hay grandes ministerios que funcionan en torno a esta mentira y a este engaño. Claro. O sea, si uno ve, no tiene nada que ver con esto. O sea, es una ocurrencia personal y un ministerio personal, por supuesto. Y uno ve que ellos no se exaltaban a ellos mismos. O sea, porque todo este ministerio de los neoapóstoles, o sea, pseudo diríamos, apóstoles, uno ve que todo gira en torno a ellos. Y ellos además hacen una cobertura, en fin, tienen toda una... Pero es todo un culto a ellos mismos. O sea, está toda la iglesia estructurada en torno a su persona. En cambio ellos siempre buscaban, primero, el sentido de cuerpo con los otros apóstoles. O sea, eran un cuerpo de apóstoles. Y ellos daban testimonio conjunto, pero de Cristo. No nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. Y después Pablo. Ya. Los otros que tienen en particular, todos apóstoles, que cuando tú no estás de acuerdo con ellos, todos son iguales, te maldicen. Es interesante, porque la gente que se les ha opuesto a ellos lo maldicen. Claro, se creen que tienen cierta autoridad personal para hacer eso, pero bueno, Pablo. Aquí es importante también mencionar que Pablo dice que es el último que vio a Cristo resucitado. Y cuando habla de la palabra y último, que esa palabra traducida es después de mí ya no hay más. Claro. Y también es importante ver que si hay apóstoles ahora, ¿qué implicancias hay? Si fueran apóstoles de verdad, o sea, hay nueva revelación. Eso significa que el canon está bien. Sí. Entonces, el que existan nos llevan a un montón de contradicciones para el fundamento que el Señor dejó con los profetas y los apóstoles. Sí, exacto, porque la idea de apóstol está ligada y no se puede separar de la idea de la revelación. Entonces ellos eran apóstoles para continuar con la revelación. ¿Ya? Entonces, si alguien me dice que es apóstol, como bien dice Pablo, hoy día, significa que sigue la revelación. Entonces yo tengo que estar anotando lo que él dice, porque todo lo que él dice sobre Dios es palabra de Dios. Esa es la implicancia que tiene. Y lo otro es que también en la palabra, a veces también se utiliza la palabra apóstol, como por ejemplo Bernabé,
pero no tiene la implicancia que cuando el Señor nombra apóstol era en el sentido de... En el sentido de enviado. En el sentido general, de enviado, que habíamos hablado. Pero claro, o sea, incluso deberíamos agregar entonces los libros de estos señores como anexo de la Biblia, ¿cierto? Porque son palabras inspiradas. Si son apóstoles, es palabra inspirada, pero por supuesto sabemos que no es así. Seba. Quería consultar hasta qué punto es aplicable ese versículo para nosotros hoy día. Porque si bien Cristo se lo dice a los apóstoles, entonces no puede tener exactamente la misma aplicación para nosotros. Claro. O sea, en un sentido general lo tendría, o sea, como principio general, en que el que lleve la palabra de Cristo está llevando a Cristo, por supuesto, y si yo le predico a alguien, por ejemplo, el Evangelio, y esa persona me dice, no, púdrete, ándate, está rechazando no a mí realmente, sino a Cristo. Eso en un sentido general. Pero en un sentido específico, y según el contexto que se lo está diciendo acá a los apóstoles, le está dando esta autoridad, o sea, de oficial. Nosotros no somos oficiales en ese sentido. O sea, nosotros no tenemos el testimonio oficial de Cristo, como ellos lo tuvieron, pero sí podemos predicar la palabra de Cristo, y el que rechace lo que nosotros predicamos, siempre que sea la palabra de Cristo, está rechazando a Dios mismo, ¿cierto? Pero en ese sentido general. ¿Se entiende la distinción? Pero... En ese sentido también, en realidad, lo único que queda fuera para nosotros es el tema de estas señales que acompañaban a los apóstoles. Claro. Y el tema de la revelación, o sea, lo único que queda fuera, porque lo demás, en el fondo, estamos llamados a expresar la vida de Cristo como cuerpo individualmente, y eso es lo que fundamentalmente también se refiere. Tiene que ver con el testimonio de Cristo en nuestra vida y obviamente traspasarlo a otras. Sí. Respecto a eso de la inspiración, no necesariamente todos los apóstoles tuvieron que escribir alguna carta. No, y de hecho, o sea, si uno ve, Lucas no era apóstol. Judas, el que escribió, no era apóstol, era, dice, hermano de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que su palabra fuera inspirada? Hay una frase muy buena que es de Tertuliano, si no me equivoco, que decía que ellos escribieron con los apóstoles y según los apóstoles. O sea, ellos escribieron básicamente lo que escucharon de los apóstoles, pusieron por escrito eso, porque Pedro no escribió, por ejemplo, él, sino que él tenía un escribano, ¿cierto? Ahora, lo que importaba era que lo que dijo Pedro estuviera ahí. Y además, la iglesia reconocer los libros, por ejemplo, la carta de Judas, o el Evangelio de Lucas, ellos lo están reconociendo, no están decretando que ese libro es inspirado, sino que están reconociendo que es inspirado. Y eso tiene que ver con el testimonio de los apóstoles que está en esos libros y que es reconocido por la iglesia. Entonces, los que escribieron y que no fueron apóstoles, escribieron con y según los apóstoles. Y no todos los apóstoles escribieron, efectivamente. De hecho, la minoría de los apóstoles escribió, si uno ve. Pablo, yo casi todo. Claro. Tenemos 13 cartas de Pablo, las 2 de Pedro. Santiago tampoco era el Santiago apóstol. Entonces, pero ellos escribieron con y según los apóstoles. Si bien es cierto, se mencionan hechos que hubo milagros espectaculares que se realizaron ahí, y bueno, como dice la palabra, era para crear el fundamento. Pero hoy en día, como por el tema apostólico también, todo eso, también uno puede ver genuinas señales por oraciones también de los santos. Pero, ¿cuál es la relación? Es que no es que Dios haya dejado de poder hacer milagros. O sea, no es que Dios no pueda intervenir milagrosamente hoy día. De hecho, uno ve a veces testimonios de gente que ha ido, no sé, a lugares donde nunca ha habido prédica del Evangelio. Y pasa algo extraordinario, ¿cierto? Que no podría ser explicado por las normas comunes de la cotidianidad. Pero ahí uno ve que el Señor sigue obrando sobrenaturalmente, pero no de la manera oficial como lo hizo acá. O sea, fundacional. ¿Ya? O sea, pero sí puede ser que Él acompañe una prédica en un lugar donde nunca se ha predicado antes, con alguna señal. Pero no, lo que está haciendo no es decir ellos son apóstoles en este sentido, de fundación, pero sí que están llevando la palabra de Dios a ese lugar. Y el que yo pueda orar, ¿cierto? Y que se sane alguien, por ejemplo, mi mamá está enferma y yo oro y se sana realmente. Y eso va acompañado con una obra de gracia, y que uno puede decir es sobrenatural esto,
eso sigue ocurriendo, pero no significa que ese don esté radicado en una persona. Y tampoco te hace de apóstol. Claro, tampoco me hace mi apóstol, pero no hablamos de el sanador, ¿cierto? O del... Claro, ahí las personas, por ejemplo, caen en un error. Por ejemplo, una vez también le dijeron a Spurgeon que fue a un hospital a hablar y se sanaron varias personas. Se les preguntó, ¿tienen don de sanidad? No, solamente hablemos. Claro, porque también no hay que confundir, o sea, si hablamos de la cesación de dones extraordinarios en este sentido, no estamos diciendo que Dios dejó de intervenir sobrenaturalmente en el mundo o dejó de hacer milagros. Es otra cosa, o sea, estamos hablando de que esto ya no está radicado en ciertas personas que son los sanadores o los exorcistas, sino que el Señor es el que obra, como tú decías, por medio ordinario, la oración, la palabra. Y cuando Pedro hablaba, se sanaba la gente. Claro. Si nosotros hacemos eso, no va a pasar probablemente. Quizás sí puede ser, pero no es que tengamos el don de sanidad. Como algunos lo promueven, por ejemplo, Carlos Anacondia es un tipo famoso en que iba al hospital y supuestamente le pasaba su pañuelo, que estaba con la unción y se sanaban porque le pasaba el pañuelo, qué sé yo. Y ese tipo de cosas. Bueno, en Hechos hablaba de que la ropa de los apóstoles incluso la sombra, entonces, pero si se fijan era de los apóstoles. O sea, está certificando, es como Dios poniendo la firma de que estas personas están hablando oficialmente. Escúchenlo, en otras palabras, ¿cierto? Seba, tú ya... No, era acerca de lo que decía Pablo, que yo recuerdo que en otra iglesia enseñaban que si tú eras un verdadero evangelista de Dios, esas señales necesariamente debían acompañar. Entonces muchos hermanos a veces predicaban en la calle y se sentían desilusionados porque no pasaba nada. Entonces, en cierto modo te estaban enseñando a centrarte en que ocurrieran cosas extraordinarias y no en la predicación en sí misma. Claro. Y también, bueno, los que exigen que tú hables en lengua como evidencia de que eres salvo. O sea, están equiparando lo que ocurrió en el periodo de fundación y que acompañaba el testimonio de los apóstoles en la fundación a lo que ocurre hoy día, porque ya tenemos toda una iglesia desarrollada a través de los siglos. Incluso podemos decir que la gente tiene algunas nociones del cristianismo, ¿cierto? Más allá de que tengan la mayoría de conceptos falsos. Pero no es lo mismo que el periodo de fundación, ¿cierto? Eso fue o sea, si siempre estamos fundando, no hay edificios, ¿cierto? No sé si alguien tiene otra pregunta, ya para ir terminando. Bien, entonces la próxima sesión vamos a seguir hablando de esto. ¿Ya? O sea, vamos a seguir profundizando en esto. Así que les pido que vayan reteniendo esto. No sé si... Bueno, vamos a publicar la clase, por supuesto, pero la idea es ir entendiendo. Entonces, si nos perdemos de una clase a otra, no vamos a lograr mucho. Entonces, roguemos al Señor para que nos ayude en esto. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la claridad con que ella nos habla, Señor. Gracias porque tú estableciste en ella un testimonio creíble, una palabra segura, palabra profética segura a la que podemos estar atentos, Señor, y a la que hacemos bien en estar atentos. Padre, te rogamos que podamos retener estas cosas, podamos entenderlas y podamos explicarlas a otros, Señor, podamos compartir esto con otros y también podamos retener esto para la próxima clase, Señor, y podamos entender la idea que está en tu palabra y que debemos aprender, Señor. Por favor, quédate con nosotros también para el momento del culto y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, Señor. En nombre de Jesús, amén.